Hola amigos, sean todos bienvenidos. Hoy visitamos a unos amigos que han montado un negocio que se llama Pastolac. En Pastolac lo que hacen es fabricar quesos. Sobre todo se dedican a hacer quesos madurados, quesos diferenciales que permiten un plus en el mercado, que es un mercado incipiente y nuevo. Un gran proyecto que puede permitir que pequeñas empresas productoras de leche puedan generar este modelo de negocio como suyo propio. Es decir, generalmente siempre les hablo de que lo mejor que uno puede hacer cuando va a desarrollar una lechería pequeña no es vender el litro de leche, sino poder procesarlo. Un claro ejemplo de que quien quiere desarrollar un tipo de negocio que sea más eficiente, más productivo y que logre un mejor rendimiento, tiene que hacer el procesamiento del producto que tiene y llevarlo al final de la cadena, pudiéndolo comercializar y vender. Pastolac hace precisamente eso, procesan esa leche y hacen una gama de quesos muy diferentes, muy apetitosos, y es un modelo que realmente me gustaría que ustedes pudieran ver con detenimiento, aprender de él y quizás pueda ser un gran ejemplo. Para ello, Antonio, que es el maestro quesero que tiene esta empresa, fundador junto con Fran, son los que desarrollan esta actividad, pero Antonio va a estar con nosotros respondiéndonos unas preguntas para que nosotros conozcamos de mejor mano cómo es el modelo de una quesería que es capaz de producir un queso diferencial al que encontramos en el mercado, porque no es un queso industrial, sino un queso artesanal de la mejor calidad. Así que vamos a conocer cómo es el proceso, cómo hacen ellos y cómo es este modelo interesante para que muchos que están ustedes desarrollando una actividad lechera o que tengan ganas de emprender con un tipo de negocio de esto puedan hacerlo. También para aquellos que simplemente les gusta el modelo y quisieran consumir estos maravillosos quesos, puedan adquirirlos, puedan comprarlos y conocer un poquito más de la oferta de quesos que ellos tienen para todos ustedes. Bienvenidos. ¿Quieres desarrollar un proyecto ganadero? ¿No sabes cómo hacerlo? ¿Necesitas quien te ayude para evitar errores, para corregir los que ya has cometido y reconducir ese negocio? Nosotros en La Distancia tenemos un servicio muy económico que te va a permitir que podamos ayudarte a direccionar y a empezar tu negocio ganadero para que sea rentable, fructífero y exitoso. Contáctanos. Para comenzar nuestro programa, dejemos que Antonio se nos presente y nos cuente ¿qué es lo que él hace aquí en Pastolac? Mi nombre es Antonio, soy maestro quesero, vine de España y aquí montamos un proyectito en Montenegro cuya marca es Pastolac. Aquí tienen los quesitos que hacemos, tenemos quesos de distinta maduración, todos en vaca, y tenemos la suerte también de comprar alguna poquita leche de búfala y hacemos sobre todo el queso más madurado, que el parmesano. Antonio, si yo pensara en leches para hacer quesos madurados, ¿qué tipo de leche sería la más benéfica, la que mejor me daría un rendimiento más eficiente para producir unos quesos madurados? Pues normalmente intentamos seleccionar hatos de vaca Jersey. O sea, que nosotros consideramos que para los quesos madurados pues es la leche que mejor se expresa, la que más extracto seco tiene, más grasa, más proteína. Entonces pues siempre intentamos Jersey o mezcla de Jersey con Holstein, Yersol, ¿no? Sería la leche más apetecible para los quesos madurados. Los quesos que ustedes hacen en su mayoría son desarrollados con leche de vacuno. Sí, porque es lo más inmediato y lo más recurrente en nuestra zona de Montenegro, Tebaida, que es donde adquirimos la leche. Leche de pequeña finca. Es curioso que una persona como tú, extranjero, un español concretamente, decida venir a Colombia y emprender un negocio, siendo que ya en tu país de origen ya tenías uno de fabricar quesos con cabras. ¿Por qué decidiste? ¿Cómo fue el proceso? ¿Cómo llegaste a Colombia? ¿Y por qué te decidiste por montar aquí empresa y producir estos quesos madurados? Bueno, yo vine a Colombia, mi esposa es indiana, nos conocimos en España, nos casamos, hicimos familia y en el 2016 pues decidimos trasladarnos acá. ¿Por qué? Porque consideramos que estas tierras pues son el futuro de la humanidad. Aquí hay tierra fértil, hay agua, buen clima, y en Europa, donde nosotros teníamos el proyecto, era un aprisco, ya teníamos carencia de agua y tierra fértil, o sea que era prácticamente inviable, ¿no? Entonces, dar el salto acá, pues es como pensar en el futuro, ¿no? En el futuro, sobre todo de la ganadería y de la agricultura.
Vimos el Quindío. El Quindío tiene tierras muy fértiles, son tierras que si buscas planicies pues son muy idóneas para la ganadería. Y está todo por hacer, porque en el campo del queso madurado está muy incipiente en el país. Recuerdo la primera vez que llegué a Colombia, en el 2012, apenas había un queso en Los Lineales, un queso madurado. Y ya, pues, lógicamente, pues se va conociendo un poquito más, se va haciendo pequeños proyectos artesanales en quesos madurados. Y ya por fin pues se pueden ver algunos quesitos artesanales interesantes en Los Lineales, en los supermercados. Países en Europa tienen su propia producción de quesos diferentes. No todos producen el mismo tipo de quesos. Y muchos de estos quesos artesanales son los quesos que se denominan como quesos con denominación de origen. ¿Sería acertado pensar que en Colombia podríamos hacer quesos con denominación de origen? Por desgracia, pues tendemos a imitar, ¿no? A mí me da un poco de repulsa, ¿no? Ver cómo compañeros ponen queso Gouda, queso parmesano, queso holandés o queso francés, ¿no? Tenemos que tener un poquito más de identidad y jugar pues, con los ingredientes que tenemos en nuestro país, que son espectaculares. Por ejemplo, nosotros usamos el picante, usamos la fina hierba, el ajo, todos son ingredientes de acá. El café, que es una cosa impresionante para adicionarle a un queso. Entonces, buscar, como usted dice, denominaciones de origen es lo más adecuado. Ya tenemos Paipa, hay otros compañeros en el Caquetá que tienen la denominación de origen por silvopastoreo, y nosotros pretendemos con el queso al café pues conseguir una denominación de origen porque tenemos el paisaje cultural cafetero protegido por la UNESCO, ¿no? Que es Patrimonio de la Humanidad. Entonces tenemos mucho potencial. Lo que pasa es que tenemos que quitarnos los complejos y creérnoslo un poquito más aquí en Colombia. Ya tienes unos años aquí. ¿Cómo ves hacer empresa en Colombia? ¿Es difícil, fácil o se puede apostar a desarrollar empresas en nuestro país? Sí, es fácil y difícil, ambas cosas al unísono. O sea, es difícil porque no te dan ayuda. O sea, yo vengo de España, yo monté empresa, yo era joven empresario, me dedicaba al sector del agro y fue muy fácil pues, conseguir un crédito, ¿no? Yo no tenía, como se dice, con una mano atrás y una adelante. Recién egresada a la universidad, sin dinero, pero sí me dieron ayuda, incluso me ayudaron a formarme como maestro quesero. Y es un poquito más cómodo en ese sentido. En Colombia pues hay esa dualidad de que puedes empezar sin tener dado de alta el negocio, ¿no? Que eso es una cosa que tampoco está bien, pero también te permite ir poquito a poco viendo a ver si tu negocio va dando y ya puedes en un momento dado, en un futuro, pues darlo de alta legalmente. Pero no es lo aconsejable, lo ideal es que el Estado diera más ayuda al sector del agro porque es el futuro del país, no tenemos otra cosa. En países europeos, así como hablamos de la denominación de origen, también se hacen producciones con razas autóctonas, lo que aquí en Colombia denominaríamos como razas criollas, que son las descendientes de estas razas criollas autóctonas que se encuentran en Europa. En España hay muchas y se producen algunos quesos con estas razas determinadas para darle un plus más a ese tipo de queso. ¿Sería posible desarrollar un tipo de proyecto para hacer un queso con nuestros criollos colombianos? Pues estoy queriendo hacerlo. Hay unos compañeros que creo que tienen una raza de animales que es lucerna. No sé si esa es una raza autóctona de acá. Sí, es criolla. Es criolla. Y pues tienen un proyecto muy interesante. Y sí, claro que sería viable y sería lo ideal, ¿no? Porque las razas criollas se desechan más que nada por marketing. O sea, no es por otra cosa, no es que no sean rentables. Cuando uno mira todo, porque no solo es mirar la producción o la alta producción en un hato, sino hay que mirar también si esos animales pues tienen unas condiciones, digámoslo así, sanitarias buenas, no cogen enfermedades, no tienen gasto en ese sentido, también tienen mayor fertilidad. O sea, no hay que mirar solo el pico de producción que te puede dar una vaca europea, sino hay que mirar en conjunto por otro tipo de razones. Y siempre, yo insisto, cuando uno tiene un hato pequeño no puede pensar en vender leche cruda, porque no es negocio, ni aquí ni en ningún lado del mundo. Lo que hay que procurar es transformar, ¿no? Entonces, no creo que sea un impedimento trabajar con razas criollas, al revés.
veo una ventaja. Yo sé que tú haces muchos quesos y me imagino que todos, ya que son tu creación, te deben gustar por igual. Pero debe haber uno diferenciado a los demás, que puede ser el queso que más te gusta. ¿Cuál sería ese? Pues a mí me gustan mucho los quesos azules. El tipo azul, los quesos que tienen, digámoslo así, una vida intensa, como un queso azul, un tipo camembert, digamos el Langres con cortezas mohosas, son los quesos más sensacionales, los que en boca pues te dicen mucho más. Y como digo, por el amor que le tengo a los quesos azules, pues este sería nuestro favorito. Sale de la verdad que muy delicioso, muy rico. ¿Cuáles son los tipos de quesos que aquí produces? Pues por ejemplo, les voy a mostrar el quesito que hacemos fresco. Este es un tipo hilado, tipo mozzarella de vaca. Y hacemos en esa variante de pasta hilada el tipo provolone. Provolone con corteza ahumada con 2 meses de maduración, muy bueno. Pasamos a los semimadurados de vaca. Tenemos 2 variantes en el mismo tipo de queso, que son picante y fina hierba, cortezas naturales y comestibles, muy delicioso. Y luego ya pasamos a la gama de quesos más complejos, donde por ejemplo hacemos un quesito azul con unas vetas azules imitando a nuestros compañeros de Asturias de España. Es un queso veteado como un gamoneo asturiano. No llega a la potencia de ese queso, pero intentamos asimilarlo. Luego tenemos un queso muy interesante que estamos trabajando desde hace ya tiempo para la consecución de una futura denominación de origen, que es nuestro queso al café, donde se infusiona el café especial en la leche y luego lleva sucesivos baños, no sé si lo pueden apreciar, sucesivos baños de café en corteza. Es un queso de 90 días de maduración, muy bueno de sabor. Tenemos un tipo de queso con corteza natural, un poquito afrancesado, el tipo Langres, es un queso cremoso, como un brie, pero tiene una corteza en Penicillium verde y blanco, muy bonita. Un queso que se consume muy bien en restauración. En búfala, por último, tenemos el parmesano de 2 años, de leche de búfala, un queso pues, que tiene toques dulzones en boca y la textura es completamente dura y cerrada. Y en la misma línea de leche de búfala hemos sacado uno para pues, hacer salsa, rallarlo en pasta, que es con ajo y cebolla, un queso de leche de búfala, muy delicioso. Entonces, pues aquí pueden apreciar todo el bodegón, todos los quesitos que tenemos y estamos a la orden pues, para llevarlo a su mesa. Muchas gracias. En Colombia existen muchas, pero muchas más lecherías pequeñas que grandes. De hecho, la mayoría en manos de campesinos que tienen pequeñas producciones y que se ven abocados porque no tienen un mercado diferente vender ese litro de leche. ¿Serían estas lecherías pequeñas ideales para poder producir estos quesos madurados, para poder tener un negocio alternativo en el que pudieran hacer quesos madurados artesanales que pudieran venderse como un producto diferente a lo que podemos encontrar en los supermercados? Pues mire, eso es viable. Lo que pasa es que en Colombia también me he dado cuenta, no sé si es mi apreciación personal, es que a la gente le cuesta mucho la asociatividad. O sea, hay mucha dispersión, cada uno tira por su lado muy individualistamente, pero lo ideal es hacer cooperativas, hacer proyectos comunes de ayuda. Y el gobierno pues tendría que poner un poco las bases en ese sentido en el sector ganadero, porque está muy disperso. Aquí hay unas grandes compañías que transforman muchos volúmenes de leche, pero eso no es riqueza para el país, eso no es riqueza. La riqueza la da el sector artesanal, donde 20 vaquicas que producen 50 litros de leche hacen un queso especial o algún derivado lácteo. Eso es lo que procura riqueza a una región y a un país, no las grandes industrias que normalmente pues, no pagan los mismos impuestos que pagan el mismo número de artesanos dispersos, ¿no? Entonces, esas congregaciones, cooperativas o asociaciones, pues lo que se trata de hacer aquí en Colombia para que podamos tener un sector potente, un sector artesano, que es el que vale, ¿no? El industrial pues está en todos los países lo mismo. ¿Quieres aumentar las cargas en tu finca? Tienes poco espacio, pero necesitas tener más animales para poder ser rentable. La alternativa es sembrar en tu ganadería bancos de semilla con pastos de corte.
Nosotros tenemos diferentes tipos de semilla que ponemos a tu servicio para que puedas adquirirlas y establecer tu banco de semilla. Luego replicar ese banco de semilla y tener toda la comida que en tu finca necesita. Contáctanos. El consumo de quesos madurados en Colombia no es muy común. Más bien es poco usado para pocos entendidos que tienen el dinero para poder adquirir estos quesos importados, que al ser importados, lógicamente, además de ser quesos madurados, van a ser mucho más costosos. Es posible enseñar a la gente a disfrutar y a diferenciar los diferentes quesos madurados. Claro que es posible. Dese cuenta que todo lo bueno se contagia muy rápido, ¿no? Lo bueno que significa, pues por ejemplo el vino, ¿no? El vino apenas se consumía en Colombia y ya tenemos pues unos vinos argentinos y chilenos muy buenos, muy ricos que vienen acá de importación. Y en el caso del queso pues somos capaces de producirlo en Colombia, no tenemos que importar quesos, ¿no? Entonces yo veo los lineales, pues traen quesos de Francia, quesos de Estados Unidos, quesos de todos sitios, madurados, y claro que hay un consumo. Pero lo que se trata es de que se hagan en el país, de que nosotros seamos capaces de hacer esa transformación. Y es un producto sano y bueno, o sea, el queso madurado, al revés del queso fresco, pues tiene esa vida que nos proporciona un bienestar a nivel gastrointestinal, ¿no? Las levaduras, los hongos, las bacterias. Entonces, pues es lo más aconsejable. Y luego hay otro problema, que es el precio, que es un problema entre comillas, porque como hemos dicho antes, no hay que comer gran cantidad de queso madurado. Entonces no sale caro. Si uno mira la cantidad que come en función del precio, pues no es una cosa razonable, no es costoso. Vuelvo, insisto un poco en el tema de la producción lechera. ¿Serían los quesos madurados una gran herramienta para lograr un mejor precio, para poder tener una mejor rentabilidad produciendo un queso artesanal madurado, que tener que seguir vendiendo ese litro de leche? Claro, desde luego, el queso madurado es lo ideal en todo lo que es el ámbito de derivados lácteos, porque como usted dice, se puede conservar a lo largo del tiempo, tiene una rentabilidad mayor y con un poco volumen que se fabrique, pues daría para que ese hato fuera rentable. Yo en España empecé así, de hecho. Yo tenía un aprisco, al principio manejábamos 50 cabras, llegamos a tener 1000, pero ya con 50 cabras nos permitía tener una rentabilidad y un modo de vida, ¿no? Es totalmente posible. Lo que hay que cambiar es paradigma, ¿no? El paradigma de que nos han educado en el sector lácteo aquí en Colombia a ser cruderos y venderle a la gran industria. No nos han enseñado a ser transformadores. Entonces, pues si queremos llegar a tiempo, pues hay que empezar desde ya a hacerlo. Tú eres maestro quesero, una especialidad que aprendiste en tu país de origen, en España. ¿Es posible enseñarle a la gente aquí a que pueda producir quesos, a que llegue a producir diferentes variedades de quesos, aprender a hacerlo de una forma sencilla, fácil, y que pueda regarse el conocimiento para que muchos más puedan adquirirlo y producir quesos madurados en muchas zonas de este país? Pues mire, no es difícil empezar. El camino del maestro quesero se hace a lo largo del tiempo, porque te van sucediendo muchas cosas. Por ejemplo, yo cuando vine de España, pues aquí en Colombia aprendí muchas cosas que allí no me sucedían, ¿no? Como se dice, es un camino de experiencia, pero sí que es cierto que las bases se aprenden muy rápido. O sea, hay personas que haciendo un curso corto pues ya son capaces de hacer un quesito madurado. Lo que pasa es que cuando ellos ya se van a su cocina o a su empresa, pues le van a suceder cosas y el maestro quesero es capaz de resolverlas por la experiencia, ¿no? Entonces, cuanto más experiencia tiene uno en esto, pues más capaz es de resolver problemas, ¿no? en el queso maduro. Esta última pregunta va en dos fases. La primera, ¿qué le dirías a esos potenciales clientes que te están viendo y que quieren consumir productos como los que tú haces, productos de quesos artesanales madurados? Y por otro lado, ¿qué le dirías a esos productores para interesarlos en que dejen de vender ese litro de leche barato, en que se animen a producir este tipo de derivados lácteos, este tipo de quesos o cualquier otro tipo de derivados que les permitan generar unos mejores ingresos y no tener que vender un litro de leche a un costo o a un precio muy económico, mientras que los intermediarios y las grandes cadenas se llenan de dinero vendiendo ese litro de leche procesado a unos costos mucho mayores?
y el productor lechero queda siempre estancado tratando de sobrevivir con esa venta de ese litro de leche. Sí, pues mire, la primera inquietud que se me ocurre es el tema económico, ¿no? Es un lastre que nosotros llevamos porque tenemos que cambiar nuestro paradigma de consumo. O sea, compramos móviles caros, compramos ropa cara y lo último que pensamos es en alimentarnos bien. Entonces, si cambia esa forma de pensar, uno ya va a empezar a consumir queso bueno, cervezas artesanales, ¿no? No es que es caro, claro es caro, pero tú no bebes tanto o comes tanto como si consumiera un producto industrial. Los productos artesanales te sacian más, son más sanos y uno pues tiene que invertir en eso, no invertir en otras cosas superfluas. Yo creo que la gastronomía, el tema de la alimentación, hay que incidir mucho en ello, porque eso es lo que te da la felicidad realmente. Cuando uno se encuentra sano y come bien, pues tiene otra manera de ver las cosas, de ver la vida. Y luego para los pequeños que empiezan, si son pequeños, no les va a dar nunca hacer un proyecto de queso fresco. Yo siempre lo digo, ¿qué volumen de leche va a transformar usted? Y en función de eso, pues se puede adaptar a un proyecto de queso madurado artesanales y seguro que le da rentabilidad. Antonio, es un placer haberte tenido en nuestro canal. Muchas gracias por todas las explicaciones, por las atenciones que has tenido con nosotros, por demostrarnos que es posible tener un modelo diferente de negocio, por poder tener que llevar ese proceso de la leche aún más allá y lograr que sin tener los famosos intermediarios que normalmente se quedan con esa leche y nos pagan de una forma muy barata ese litro de leche, nos das una herramienta para que nos dé la curiosidad o nos dé las ganas de producir otro tipo de derivados lácteos que puedan recibir un mejor precio. Gracias a Fran también por habernos acompañado y por haber gestionado toda esta aventura de hoy conocer a Pastolac y conocerlos a ustedes con todo el proceso y todo el empeño que están poniendo en desarrollar, que no es fácil, una marca de quesos artesanos, quesos madurados para un mercado que apenas está conociendo lo que es el queso madurado. Emprendimientos como este son heroicos, pero emprendimientos como este realmente son las alternativas que muchos deberíamos pensar en nuestras pequeñas lecherías, siendo a lo mejor socios de ustedes o socios de otras cooperativas que permitan procesar esos litros de leche y generar unas mejores ganancias, por lo tanto una mejor vida en el campo. Si a ustedes les ha gustado este programa, no olviden regalarnos ese like. Si les gusta nuestro canal, no olviden suscribirse. Nos veremos en una pronta y próxima oportunidad. Hasta siempre. Muchas gracias.